Mariano Pablo Castiglioni, toma 1. Mariano, Vamos. gracias. Por favor, gracias por recibirme. Gracias a Hace vos. un montón de tiempo que quería venir a charlar un rato con vos. Y bueno, ¿Cómo acá no? me traje unas preguntitas. Podemos ir de ahí ir boyando, no Lo pasa que nada, tenga- vamos, volvemos. La idea lo es que que tengas sea ganas. una charla lo que dé. Dale. Larga, corta, ya veremos. Dale. Contanos dónde estamos situados. Bueno, estamos en Weldon, el estudio, que está situado en el barrio de Palermo, Gorriti, entre Areados y Julián Álvarez. Ahora es una zona bastante, capaz que más fashion de lo que fue cuando vine por primera vez. Antes era bastante barrial, quedaban muy pocos negocios así importantes, casi ninguno, y ahora sí, tenés un montón de cervecerías, restaurantes, se puso un poquito más en Un onda. poco más concurrido. Sí, apareció la bicisenda también, Claro, que sí, eso sí. también trajo mucha atención, mucho más turismo que anda por acá. Y acceso al lugar, básicamente, Sí, porque... sí, al principio, ya te digo, el primer Weldon también fue en Palermo, pero como 15 cuadras para la derecha, se llamaba en ese momento Palermo Hollywood. esa zona se llamaba, sí, recuerdo. Porque estaban todas las productoras. Yo recién venía de España, así que no estaba muy enterado de toda esa movida inmobiliaria. Y el Weldon siguiente está al revés, 15 cuadras para la izquierda. Y que estamos ahora está en el medio. Este sería el tercer local, digamos. El tercer Weldon en 20 años casi. Eso te iba a preguntar, ¿hace 20 años? Va a ser 20 años. Van a sí, ser 20. En el 25 va a ser 20 años. Dijiste que estabas en Barcelona. Yo vivía en Madrid, en realidad. Yo vivía en Madrid y antes de vivir en Madrid vivía en Nueva York. Pero los últimos años en Madrid, sí. El tatuaje, ¿cuándo empezaste? O sea, hace casi 20 años tenés este local. ¿Hace cuánto Sí. tatuás? Y va a ser 32. Hace un montón. Mucho. Sí, un montón. Más de lo que creía. Sí, pero, mucho. ¿y cómo comenzaste? Porque acá hace 32 años. Y no había nada. Y mirá, los únicos tatuajes cuando yo era chico que podías ver eran algún que otro tatuaje hecho a mano, que obviamente los tatuajes hechos a mano que veías eran cruces, capaz que algún nombre mal hecho, y después me pasó en el colegio secundario, había un pibe, el gordo Andrés, que era un skinhead bueno. ¿Qué año sería? Y esto sería 86, que se había hecho creo que en una villa en Quilmes, que si no me equivoco fue Cachito, el boli, el que se lo hizo, una golondrina en el pecho. Y tenía el típico color ese verde turquesa, tipo Apple Green de National, que ahí ya se veía algo más o menos bien hecho, ¿viste? Y dijimos, epa, está bueno, ¿dónde tatúalo? Con una villa. Bueno, no íbamos a ir a una villa, ¿no? Claro. Éramos jóvenes de 14 años. Y me acuerdo que años después empezaban a verse algún que otro tatuaje, un poquito mejor. Pero bueno, yo empecé en el 90, 91. Claro, hace un montón de años. Sí. Recién me nombraste a Cacho, que también es de los primeros, al Cachito, menos. sí, Cachito junto con Andrés Arauz son uno de los primeros tipos que te diría que trajeron el tatú con electromagnética argentina. No conozco ningún otro tipo. Claro. Que la verdad que no. La otra vez justo vi en un archivo de esta revista Caras y Caretas, que es una revista argentina que empezó a salir el siglo pasado. Había registros de fotos de tatús tradicionales, ya te digo, principio del siglo pasado, pero para mí no eran tatuajes hechos en Argentina, sino tatuajes de gente que viajó. Claro. Que vino embarcada o marineros, porque ya se veía otro tipo de tatú, que acá no se veía, después no se vio más eso. Vos me decís, estabas en el secundario, a los 14 años Sí. más o menos, cuando viste eso. Ese tatú, sí. ¿Cuándo? Porque ahí te empezó, a vos ya te llamaba la atención, Ahí vos ya dibujabas. Sí, yo iba a un secundario de arte, justamente estaba en La Boca, en Villafán y Patricios, el Colegio Manuel Belgrano. A mí me encantaba, siempre me encantó el arte en general. Me gusta el arte, como dice ese muchacho. Me gustaban mucho los cómics, desde chico me gustó mucho la pintura. Cuando termino el colegio primario tenía que decidirme qué iba a hacer, sabía que a un industrial o a un comercial no iba a ir, entonces terminé yendo al de Bellas Artes en La Boca.
y me gustaban los dibujos, las pinturas, Claro. ¿no? Y este pibe nos mostró, me hizo un tatuaje. Era uno de los únicos pibes que tenía un look skinhead en esa época. Campera de cuero, tiradores, borcegos, pelados. ¿viste? Los punks, mi vieja le decía los punks. Yo vivía acá Claro. también hasta el 96, yo era Claro. muy chico, y era como que ella le tenía terror. Claro. ¿Viste? Bueno, ahí, Sí, ahí había, en esa época. en el te Parque hablo, Lesama, por esa claro, zona. y bueno, estos pibes iban a ese colegio. Ese colegio era muy particular porque era un colegio donde podías ir como se te cantaba el culo. De hecho, yo me juntaba con un montón de metaleros que iban al colegio y teníamos todos el pelo largo, chupines, campera de cuero. Y no había en ese momento, recién empezaba la democracia, en muchos colegios donde te dejaban ir como se Claro. te cantaba, ¿no? Entonces, este pibe luqueaba skinhead, pero no era nazi ni mucho menos, No, ¿no? no, no. Y nada, eso fue tengo recuerdo hasta el día de hoy de ese tatú que me llamó muchísimo la atención. Y de ahí al primer tatuaje o al primer acercamiento propio Bueno. con el tatú. Yo termino el colegio, sigo dibujando desde siempre y ahí empezaron a popularizarse y se empezaron a aparecer bandas que a mí me gustaban muy tatuadas. Por ejemplo, los Motley Crue, ya veías que estaban empezando a hacerse brazos enteros, Guns N' Roses, Cliff Burton con el tatuaje de Misfits, ya los Maiden también tenían tatuajes, Ozzy, bueno, se empezaban a ver que las bandas que a uno le gustaban se estaban tatuando un montón. Y yo me acuerdo, siempre cuento lo mismo, pero me acuerdo haber ido a grabarme un disco, en esa época nos grabábamos los discos porque no los podíamos comprar en cassettes, y la disquería donde yo me grababa los discos estaba en una galería entre Corrientes y Lavalle, y me acuerdo que creo que me había ido a grabar el Rest in Peace de Megadeth. Y en la puerta de la disquería había una foto arrancada del libro de Japanese Tattoo, donde estaban todos unos yakuza ahí posando, y yo me acuerdo que vi eso y me volví loco. Dije, no, ¿qué es esto? No lo podía creer, o sea, conocía los dragones, conocía un poco la imaginaría japonesa, pero nunca lo había visto Plasmado en en la un piel, cuerpo, claro. no, ni en pedo, y bien, ¿no? Entonces le pregunto al tipo, que era un chabón cara de orto de la disquería, che, y medio parco, y, ¿qué es esto? Me dice, no, hay un pibe tatuando en el altillo. Y pues, ¿puedo subir a ver? Subí, un altillo, imagínate, de 2x2. Claro. Y el pibe tenía todo el altillo, todo pegado de flash de Spalding and Rogers, ampliado de fotocopias. Claro, sí, sí. Eran Ampliando un 10%, así va. Sí, que la definición no era muy buena, pero yo me acuerdo que vi todas esas calaveras y dije, no puede ser, esto está buenísimo. Y hablo con el loco, me dice, no, yo tatúo, me mostró, y yo tenía un dibujo que me gustaba mucho, que era de este dibujante Puzzhead, que laburaba mucho para Metallica y había hecho un diseño para una marca de skate que se llamaba Zorlak, el modelo Metallica, y era una calavera que era increíble, a mí me encantaba. Y me acuerdo que le pedí permiso a mi vieja a mi viejo si me dejaban tatuármelo, y me dijeron que sí, que preguntara si estaba todo bien, si era sanitario. Claro, si sí, te dan todas las reglas. Me dieron permiso, me sanitarias. lo tatué, hice buena onda con el loco y me vendí un equipo. Él ya laburaba con máquinas, Sí. ya Las estaba. máquinas que se hacían acá en ese momento, que era una máquina rotativa, que era un modelo que había desarrollado Judas y el Bori, Cachito. Mirá, sí, Sí, yo hace algunos años, 2003 también, que vine a comprar desde Mendoza a Buenos Aires, vine a comprar unas máquinas y recuerdo haber estado en el estudio de Cacho y que me mostró unas máquinas ya electromagnéticas. Claro. Y estaban muy buenas, o sea, se ve que él ya también venía con un recorrido de haber probado Lógico. un montón de máquinas. Seguro. y- Estas rotativas. Claro, estás hablando de tiempos. Y te hablo 90, 91. Un poquitito más cerca. Estas rotativas que desarrollaron ellos, imagínate que era muy básico el funcionamiento y muy básico la carcasa. La carcasa era una carcasa cilíndrica de aluminio, donde ahí iba encajado el motor, y el sistema donde vos encajabas la aguja era como el mismo sistema que puede tener un taladro eléctrico. Vos abrías un perno, metías la aguja, cerrabas y enroscabas el tubo. Está. Que eso era lo que... Pero bueno, en esa época se tatuaba con una sola aguja de coser, porque no se tenía conocimiento de que se podía tatuar con más agujas. Claro. Entonces nosotros tatuábamos con una sola aguja de coser,
el número 10. Que equivale más o menos a hoy. A una lanza de un indio. Claro, te iba a decir, porque era la línea de 3. Un palo, no sabes. Y aparte, las agujas las querías, no eran flexibles. Hacías así, las rompías. Y eso te lastimaba mucho. Claro. Y la máquina lo que tenía es que ese cilindro, ese perno donde encajaba la aguja, donde vos la hacías encajar, iba a la conexión con el motor. Eso por lo general era de bronce. Y después de tanto laburo y tanta oscilación del motor se iba gastando. Se gastaba, entonces, claro, vos perdías definición. O sea, ese circulito se agrandaba desparejamente y ya la máquina no podía tirar una línea pareja ni en pedo. Pero era lo que había. Era lo que había. Y bueno, igual se adaptaba como todo, ¿no? Lógico. Y igual, por ejemplo, veías tatuajes geniales en esa época. Yo me acuerdo haber visto laburos de Cachito, que me acuerdo que hacía muchos indios, tipo así nativo americanos. Estaban buenísimos, muy línea fina, sombreados con un estilo que para la época era genial, viste, como muy raspadito. Se notaba que era un sombreado de una sola aguja. Y después estaba Judas, que era increíble su laburo. Claro. Que no mucha gente lo conoce, pero yo me acuerdo, tengo el recuerdo de ver laburos de Judas para esa época y era increíble. Bueno, yo no lo tengo, ¿entendés? Claro. O sea, a Andrés sí, a Cacho también. Pero que Judas a él no siempre también fue medio como un outsider, me parece, y se fue a vivir estuvo por Miami, Nuevo México desde muy temprano y no hizo acá como una carrera. Cuando el tatuaje despegó es como que el loco no se hizo conocido para las nuevas generaciones, no hizo convenciones nunca, era bastante anti. Claro. Pero el laburo de él, yo me acuerdo en esa época, era un laburo que lo veías y decías, che, upa, claro, hacía un sombreado en blanco y negro que te cagabas, era increíble, Qué bueno. Estaba buenísimo, buenísimo. De ahí vos adquirís tu kit. El loco me dice que el loco se llamaba Esteban Lebonian, que el estudio de él se llamaba Buenos Aires Tattoo Shop, y me da la posibilidad de ir a medio como hacer un aprendizaje en su estudio. Imagínate que era chico y tenía, viste, otros tiempos, ¿no? Que quería ir todo más rápido, vamos, quiero aprender, quiero tatuar. Y me acuerdo que estuve un tiempo y me aburría, calcaba diseños, tatuaba melones, pero no tatuaba a nadie. Me acuerdo, sí, que en un momento Judas se va a laburar con él. Judas laburaba en Belgrano, laburaba en una galería en Belgrano. Era el único local pintado todo de negro. Una época que las galerías eran las galerías. Claro, las galerías. No, las galerías de Belgrano, ¿viste? Y vos decías, che, hay un local que está todo pintado de negro. Bueno, ese es el de Judas. O sea, que imagínate lo anti que era. Se va de ahí y el loco se va a laburar con Esteban y ya no arriba en el altillo de esta disquería, sino en otro lado. Y ahí yo me hice mi primer tatú con la supervisión de ellos. Y yo... ¿te autotatuaste? Sí, inconsciente, en vez de hacerme, tampoco no me advirtieron, pero en vez de hacerme un tatú de 5x5, me hice un tatú que es casi todo la parte de frente del muslo. Calcado de una revista tamaño A4, una calavera así, de un diseño de Gil Monti, que es un tatuador biker de la época. Y me hicieron hacer la línea un día y me lo hicieron sombrear al otro día. Uy, una tortura. Y sí, me dolió. Pero me acuerdo que se acercó Judas y me dice, ¿esa sombra la hiciste vos? Y digo, sí. Bien, va queriendo. Y ya ahí se me hizo el día, imagínate. Y bueno, me quedé un tiempo más, pero no tatuaba a nadie y como que decidí abrirme. Y en ese momento justo mi viejo se iba a vivir a México, dejaba un departamento que él alquilaba solo en el barrio de Caballito y me fui a tatuar ahí. Así que fui como uno de los primeros privados, ponele. Claro. Y lo que hacía era hacía flyers y los iba a repartir a los resis. Cemento, arlequines. Me imagino dibujaba a mano en ese momento, claro. Todo, sí. armado a mano, no había compus. O sea, el flyer armado a mano, todavía anda alguno ahí dando vueltas. Y nada, era ir a los resis a repartir. Me acuerdo que viste, imprimías un montón, porque siempre salía más barato hacer muchos que pocos. Y nada, era dejar en las roquerías, en algunas casas de ropa
En esa época la gente no se tatuaba, la gente más del palo, ponele. Claro, sí, Por así decirlo. Y así, y la gente llamaba porque era algo nuevo, ¿no? El tatú. Había ganas de tatuarse. Había, Sí. y aparte empezaba, como decís vos, llegaba la info por la música, Esa por lo... parte época de 1 a 1, Claro. entonces empezaban a llegar un montón de revistas de rock y empezaban a llegar las revistas de tatú y la gente veía, y videos también, estaba empezando a aparecer el cable, entonces se empezaba a ver y la gente, había esa demanda. No iba a venir la gente y se iba a hacer una manga, pero sí a hacer algo. Claro, sí, siempre se empezaban a tatuar y obviamente el laburo empezaba a hablar, ¿no? Porque ¿Sí? vos decís, bueno, me dio el visto bueno Judas, ¿entendés? Dijiste, acá no laburo tanto, me voy solo. Ya era como una reapuesta, ¿no? Porque ya no tenías la espalda de él, por decirte, ¿no? Lógico. Y empezás a repartir panfletos, yo empieza a caer la gente. ¿Cuándo te fuiste a Nueva York entonces? Porque... Bueno, yo me quedé un tiempo ahí y trabajando en ese departamento y tenía laburos esporádicos, ¿viste? Tatuaba, también trabajaba en una librería de cómics, se llamaba Entelequia, entonces lo que hacía era laburaba, ¿viste? De día en la librería y de noche tatuaba en mi casa hasta casi las 2 de la mañana más o menos. Y así era, siempre que podía metía un tatú. Claro. Y laburé incluso un poco con mi viejo que realmente laburaba en una editorial, o sea, laburaba de día y tatuaba de noche. Claro. Cuando después de laburar, mi último trabajo fue en esta librería de cómics, cuando laburaba y empecé a juntar guita como para abrirme un localcito, me acuerdo que dejé los cómics y me fui a laburar a una galería en Corrientes, Uruguay. Me abrí ahí mi segundo estudio, por así decirlo, que se llamaba Urban Tattoos. Uh-huh. Y Urban por Biohazard, me encantaba, claro. Biohazard y por eso Urban. Y ahí empecé a hacer como mi primera experiencia, pero súper inexperto, ¿no? De lo que era llevar un negocio local ya en una galería. Era muy chico. Bueno, es como, a ver, al verlo a la distancia se puede ver como decir, bueno, adquirí experiencia, o sea, digo, yéndote mal, entre comillas, sí, total, te das cuenta ahí aprendí, del error, digamos, cual, ¿no? Ahí aprendí qué no tenía que hacer y me acuerdo que volví a tatuar a mi casa y bueno, no tenía tanta clientela, no me iba bien, me costaba relacionarme incluso con otros colegas. En esa época estábamos todos como medio, no es como ahora, yo veo que los chicos de ahora están como más conectados, más unidos, se pasan data. En esa época no era muy común. Claro. Sí. Y me acuerdo que en un momento estaba casado en otro matrimonio y tenía también un peso de tengo que laburar, me tengo que mantenerme, tengo que ver cómo hago, y yo sentía la responsabilidad de que tenía que conseguir un laburo entonces, pero yo le apostaba todo al tatú, claro, porque era lo que me gustaba. Entonces, nada, era esa o no sé qué. Y me acuerdo que había visto un aviso en una revista, en una tattoo review de la época, donde buscaban un tatuador en Texas. Y yo dije, no tengo nada que perder, agarré un sobre, junté los mejores dibujos que tenía, las mejores fotos de tatuajes que creía que tenía y los mandé a Texas. Y un día me llaman por teléfono a mi casa, yo no hablaba inglés en ese momento. Y entendí lo que me decían, que me llamaban de Texas, y lo que atiné a decir es call later, please, claro. Call later. Y mi ex mujer hablaba inglés súper bien en ese momento, y llamaron más tarde, y los tipos le dijeron, nos gustaron los dibujos, los tatuajes están bien, si querés venir a trabajar, acá hay lugar. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? No, tenés que tener papeles, bla, bla, bla. Obviamente, ¿qué papeles iba a tener? Claro. Imposible. Pero bueno, a mí me dio el empuje, dije, me están llamando a mi casa por teléfono de Texas, la puta madre. Algo bien debo estar haciendo. Y teníamos unos ahorros y nos fuimos a Nueva York.
Qué bueno. Porque bueno, por Nueva York, porque era una ciudad que quería conocer, por las películas, por el New York hardcore que me gustaba mucho. Es que creo que, bueno, yo que vengo de una provincia del interior, si bien soy nacido acá, pero me crié en Mendoza, vengo acá nada más, a Capital, y es como que Claro. siento como inspiración, así, Y bombardeo, ¿entendés? De info. Claro. Y me imagino Nueva York, Bueno, ¿entendés? Es a lógico. otra. Y sí, viste que en las grandes ciudades siempre es como que hay otro movimiento, ¿no? Y bueno, nada. Había una posibilidad de conseguir un hospedaje más o menos barato por un amigo familiar y me acuerdo que llegué y empecé a caminar la ciudad, a ver qué. Yo no sabía si quería ser aprendiz, si quería tatuar, no sabía, yo iba con mi inexperiencia, ¿viste? Claro, a ver qué onda. Y me acuerdo, el primer estudio que fui a preguntar fue New York Adorn, que en ese momento era como la meca del tatú mundial. Estaba Chris Garber, Scott Harrison y Mike Letcher. No me dieron ni 5 de Claro, bola. eran Y después Dream Team era. era un Dream Team de la época. Y después fui a Sacred, que estaba Jan Vázquez, que en paz descanse, que me atendió súper bien, me dijo que no tenían lugar. Otro estudio, estoy nombrando estudios conocidos que salían en las revistas de la época y nosotros veíamos como wow, ¿viste? Claro. Los estudios de New York de la época, que eran ahora eso quedó medio claramente en el olvido, no solo para algunos que se acuerdan, y hay tantos, pero en esa época eran muy importantes. Y tipo Jan Vázquez me atendió súper bien, pero no tenía lugar, Claro. estaba lleno. Pero seguí caminando y me acuerdo que encontré, caminando por la Quinta Avenida en New York, que es una avenida importante, justo íbamos a buscar un lugar, porque mi ex mujer en ese momento quería aprender a hacer piercing, y el lugar de piercing en el mundo súper en ese momento se llamaba Gauntlet, que tenía una sucursal en Londres, en San Francisco y en New York. O sea, era como lo más Claro, grosso. ¿de qué año sería esto? Esto 97. Claro, acá no. Acá Muy- estaba empezando a muy explotar poco, la Bond, claro. ¿viste? Que estaba explotando la Bond. Y la Bond también se estaba haciendo como un lugar importante, y algunos estudios en Belgrano, pero no mucho más que eso. Y bueno, me acuerdo ir a este lugar de Gauntlet y encontrar justo arriba de The Gauntlet una bandera que decía Rising Dragon Graphics, que era un estudio que yo conocía, Rising Dragon de New York. Y dije, quiero ir ahí a preguntar. Mira, su mujer me dice, ¿todavía querés que te sigan diciendo que no? Sí. Sí. Porque siempre fui como un burro, ¿viste? No me importa, nunca vos podés decir lo que quieras decir de mi laburo, que nunca va a dejar que si yo quiera hacer algo lo deje de hacer. Es así. ¿Todavía querés tener una banda? Sí. ¿Todavía querés ir tocar la guitarra? Sí. Y así. Entonces, nada, ¿qué puedo perder con que me digan que no? Nada. Entonces me acuerdo que fui a preguntar y baja un chico que se llama Jeff Ortega, que ahora volvió a Nueva York. Él después fue dueño de un estudio que se llamó Evil from the Needle en Londres, que fue el estudio de un tatuador también famoso de la época que se llamaba Bugs. Sí. Que ahora nadie debe saber quién es Bugs, pero bueno, en esa época era importante. Y el pibe hablaba español y me dice, mira, justo una compañera nuestra se va a su pueblo natal y va a quedar un espacio vacante. ¿Por qué no venís mañana y hablas con el dueño? Dije, uy, carajo, está buenísimo. Me acuerdo que al día siguiente volví y hablé con el dueño. Yo tenía un book que lo atesoraba como este book, y el chabón lo miró estaba comiendo huevo frito con papa frita con ketchup y tocaba todo. Así yo decía, la puta. Si no me das el laburo, me dejas sin laburo, ¿eh? Y el chabón me dice, obviamente yo no me enteraba de nada porque yo no hablaba inglés. Y me dice, veo que tenés potencial, pero se nota que trabajás con pésimos materiales, lo cual era cierto. Claro. Y me dice, pero bueno, venía a hacer una prueba. La prueba era ir y tatuar. Yo no tenía ni máquina. Y me acuerdo que fui a Unimax, que era un supplier de la época importante también, estaba en el Soho. Y Nueva York en ese momento tenía todavía tenía la fama de haberse una ciudad, ¿viste?, dura. Claro. Ya eso estaba quedando por atrás, ¿viste? Ya era algo del olvido, pero todavía quedaban cuadras medias
viste, pesadas. Me acuerdo que fue ir por ahí por Downtown, donde está el Soho, un lugar en un departamento, viste, y era medio tumba, a pesar de que era el Soho. Y me acuerdo que llegar en un ascensor todo lleno de grafitis, qué sé yo, subía al ascensor de carga, típica película, digo, acá salen y no, me cagan a palos. Claro, sí, ¿viste? sí. Y se abrió la puerta, tocar el timbre, me acuerdo que abrieron la puerta, era una oficina Unimax y yo nunca había visto tantos supplies en mi vida, colores, máquinas, no me podía creer. Y me acuerdo que me compré una máquina que ellos vendían, una Unimax. Yo no sabía si liner, shader era lo mismo para mí, claro. todo era lo mismo. Me compré eso, un cable y un pedal. y lo llevé a la prueba, y la prueba en el estudio era tatuar. Yo me acuerdo que me senté y me dieron, no, deja, esto no, toma. Me dieron ellos una máquina de línea, me dieron ellos una máquina de color, me daban las agujas con los tubos, yo no lo podía creer. Claro, Y te estaban dando todo el material. Todo. Y los colores entraban, todo funcionaba. Me temblaban las piernas, por supuesto, ¿no? El primer tatú, me acuerdo que tuve que hacer como la marca de una camisa, como un logotipo de algo y sufriste. Pero hice 5 tatús ese día. Y el último tatú ya más suelto tuve que hacer la cabecita de un toro en color de un flash de Spalding. Y me acuerdo que le iba a pintar con 7 rounds y me dijeron, no. ¿Qué round? Esto se pinta con Magnum. ¿Qué carajo es Magnum? Claro. Y cuando me la mostraron dije, uy, la puta madre, la primera vez que usé Magnum en mi vida fue ahí. Y lo pinté, bueno. Y me dijeron, bueno, ¿querés venir mañana? ¿Cómo? Por supuesto. Y sí, ahí yo dije, che, si hay un momento quiebre donde tengo que agarrar y ponerme las pilas, es acá. Entonces... Era la oportunidad, digamos. O sea... Y terminé yendo casi todos los días y sobre todo con la posibilidad de aprender. Porque los pibes que había en ese momento en ese equipo, aprendí desde poner el stencil, que claramente lo ponía mal, hasta todo. Y fueron 3 meses increíbles. Y allá en Nueva York, ya esto de curioso, ¿con qué pasaban el stencil? ¿Igual que acá? ¿Con el desodorante o ni siquiera? En ese momento, sí, con desodorante. Lo que pasa es que tenían termocopiadora. Claro. Entonces pegaba. Sí, con desodorante. Después empezaron a usar Dettol. Claro. Pero la diferencia es que nosotros poníamos el stencil con papel de calcar y con la textura del papel de calcar, viste que es más duro, qué sé yo, ya era diferente. Ellos lo pegaban ya con termo, ya tenían termo en esa época. Claro, mirá que loco, no sabía que era que desde aquellas décadas ya había una termocopiadora que vendía National, que era marca 3M, que es la marca que está súper conocida, sí, que era gigante, no era como las termocopiadoras de ahora, pero nunca se quemaba, no sé cómo, nunca vi una hoja quemada de esa termo. En ese momento imagínate que era cara, salía $1000. Ah, muy cara. Era muy cara. Pero nunca te quemaba una hoja, nunca. Claro, era eficiente, digamos. Mal. Y bueno, esa era es más, creo que hasta ni siquiera me parece que tenías que meter la hoja en un folio de acetato. Me parece que ni siquiera. Me parece que la metías la hoja directamente y te la sacaba perfecto. Qué loco. Increíble. En este camino, que ya me vas a contar cuánto estuviste por allá y todo eso, pero en este camino me nombraste a muchas personas. Pero vos hoy, si yo te pregunto, vos tenés un mentor, vos decís, la persona que a mí que me empujó o que me hizo dar ganas de dedicarme a esto para, no sé, si vos creías que iba a ser para siempre en ese momento, ¿entendés? Pero... No creía que iba a ser para siempre, pero no tengo un mentor, tengo muchos mentores que gente que quizá, te puedo nombrar, que me ayudaron a hacer este camino, ¿no? Claro, sí, muchísimos, no uno solo, no, muchos. Claro, y vos sos reconocido por hacer tradicional, o sea, está bien dicho, tradicional americano o con tradicional ya alcanza, ¿entendés? Yo creo que quizá mi laburo es más tradicional americano, claro, que europeo, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí. Y vos sos reconocido por este estilo. Ya en ese momento,
¿a vos te gustaba o era lo que había? ¿Esa era la iconografía que había o ya se veía más de lo que fue ese New School, por decirlo de alguna forma? En esa época, imagínate que los reyes del asunto eran Guy Atkinson, Aaron Kane, Marcus Pacheco. Los pibes de la época miraban eso, todos mirábamos eso. Yo venía de una escuela acá donde tenías que hacer de todo. Eras tatuador y hacías de todo. No tenía un estilo. Me pedías un black and gray y lo hacía porque era lo que el cliente me pedía. No te pedían tradicional porque nadie veía tradicional. O sea, yo lo primero que vi de tradicional, me acuerdo, fue en el libro 1000 Tattoos. Y en unos libros que se llaman Skin Show, que son unos libros que salieron a principios de los 90, que son increíbles, donde había, también tenías data, tatú japonés, eran unos compilados, tatú japonés, tatú tradicional, tatú tribal. Pero no me llamaba tanto la atención, miraba otra cosa. Claro. Y cuando llegué a Nueva York lo mismo, se miraba otra cosa. Pero recuerdo que cuando salió el dueño de este estudio, de Rising Dragon, que se llamaba Darren Rosa, tenía en ese momento este estudio en la Quinta Avenida y la calle 19 en un segundo piso. Porque en ese momento el tatú era ilegal en Nueva York. Claro. No podías tener un estudio a la calle. Entre comillas, podías tenerlo, pero no tenía que decir la palabra tatú. Ya se sabía que iban a legalizarlo, era inminente, pero todavía faltaba, ¿viste? Un poquito. Entonces tenías que estar medio escondido. Cuando este tipo sabe que esto va a explotar, que se va a hacer legal, se abre un estudio, su segundo estudio, al lado del Hotel Chelsea. El Hotel Chelsea, famoso porque es un hotel donde muchos escritores, cineastas y artistas americanos vivieron ahí, claro, en diferentes épocas. Ahí fue donde murió Nancy, la novia de Sid Vicious, o sea, tenía una fama ese hotel. Y este estudio estaba literalmente al lado. Y lo estaba abriendo a todo culo, era increíble. Claro, era un punto de concentración. Exacto. Aparte de... Entonces era muy probable que en ese momento que estaba yo, ya esto es la segunda vez que yo voy a Nueva York, esto año 98, que ya el tatú estaba a punto de ser legal. Él había empezado con la obra del segundo estudio de al lado del Hotel Chelsea. Entonces, ya se venía la posibilidad de ir a laburar ahí. Entonces yo viajo, llego en mi segunda ida, y me acuerdo que había ya salido el primer libro de Flash de Sailor Jerry que editaba Ed Hardy, y me acuerdo que él había decorado todo el estudio con el Flash de Sailor Jerry. Yo nunca lo había visto. Me acuerdo que lo vi, fue un impacto, ¡tum! ¿Viste? Y le pregunté a mis compañeros, digo, ¿de quién es este Flash? Y me dice, un viejo, Sailor Jerry, un viejo choto que no sabe tatuar, que hacía tradicional. Me quedó, claro, en esa época se veía otra cosa. Claro, todos tenían la mirada para ese tipo de orgánico, ¿cómo se llama esto que hacía? Sí, o ese New School de Marcus Pacheco, que es increíble, ¿no? Es increíble, vos los veías en esa época y decías, ¡wow! Lo trae el lenguaje visual, ¿viste? Claro, sí. Pero nadie, claro, le daba bola. Pero a mí me quedó. Y nada, yo en el estudio hacía de todo, había cosas que me gustaban más, cosas que me gustaban menos, pero trataba de hacer de todo, no tenía un estilo. Claro. Me estaba formando, no sabía, ¿viste? No sabía. Y cuando decidí, bueno, medio que me imagino que te fue llevando la vida en sí. Yo me quedé en Nueva York, me gustaba, lo apreciaba, pero en ese momento no había muchos que hacían tradicional. Medio que uno de los primeros que empezó a coquetear fue Sexy Ferry, como que trajo el tradicional otra vez, como hacerlo un poco más vistoso, medio con otros colores, medio ahí con el New School, pero era tradicional. Una vueltita de rosca, claro, como para... Pero yo recién empecé a darle bola al tradicional, me acuerdo cuando fui a Madrid, porque ahí, bueno, lo conocí a Alvara y a Deno. Ya estaba allá. Yo llegué primero que el Vara. El Vara estaba en Barcelona, estaba en Badalona en ese momento. Y cuando él fue a Madrid a trabajar al Tattoo Magic conmigo, vi que él estaba haciendo un tradicional y ya me gustaba. Digo, qué bueno que está esto. Después cayó Deno, y Deno cayó con una bibliografía de la zamputa, y entonces ahí fue tenía muchos libros de Hardy, empezar a ver las publicaciones también de Hardy, como el Flash from the Past,
un montón de libros de él, un montón de libros de tradicional, y ver el laburo de Dan Hicks, ¿viste? De Scott Harrison, y ya ahí dije, ¿viste? Qué bueno que está. Y ahí empecé a volantear para ese lado. Para ese ¿no? lado, digamos. Y tomé en ese momento, el último año de Madrid, el último tiempo, el libro de el Flash from the Past. Para mí era el libro, y me gustaba, y mi intención en ese momento era replicar esos tatuajes que se viesen lo más antiguo posible, ¿no? Pocos colores, línea gruesa, sombra negra importante. Esa era como, estaba empezando a enfocarme. Ahí vos me decís que le había dado una vueltita de rosca como para traer de vuelta el tradicional y hacerlo como masticarlo un poquito como para que porque claro, como decís vos, tal vez a Sailor Jerry creían dibuja mal, ¿no? Lógico. Y digo, y hoy hay un montón de artistas que tratan de ir cada vez más a la raíz, ¿no? Lógico. Pero aparte, perdón, ¿sí, no? Yo creo que primero, ¿qué está mal y qué está bien, no? ¿Está bien Chick Corea y están mal los Ramones? No. Para mí no. Para mí son diferentes expresiones. ¿Está bien Caravaggio y está mal Picasso, la parte cubista? No. Son diferentes formas de expresiones y hay que entenderlo así. Es muy probable que Caravaggio no pueda hacer esa parte. Claro, cubista, sí, ¿no? tal cual. Pero no importa, el tipo pintaba así y le salía así, tenía una técnica increíble y está bien, pero también está bien lo otro, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Y creo que en el tradicional pasa eso. Cuando ves un tipo que hace un tradicional mongo, bueno, es la forma de expresión del tipo y es lo que utiliza como lenguaje, ¿no? Bueno, ves, yo tengo ahí como a veces veo laburos y tengo como sentimientos encontrados, ¿entendés? A mí el tradicional me fascina, no me dedico puntualmente a ser tradicional, siempre que me sale algún laburo lo hago y trato de hacerlo lo mejor que me sale. Inevitablemente se me va de lo que conocemos como tradicional, Claro. porque cuando yo empecé a tatuar ya estaba muy metido en el New School, Claro. por ende, ¿no? Claro. Entonces me es inevitable, siempre digo, me falta algo acá, me falta algo, ¿entendés? Siempre Sí. me falta algo. Sí. Entonces, pero tal vez solo por consumirlo, creo tener conocimiento de cómo debería verse, por más que yo no lo ejecute, ¿no? Ahora, ¿qué está bien o qué está mal? Ahí tengo como sentimientos súper encontrados, ¿entendés? Como que digo, este tradicional me encanta el diseño, ¿no? Pero digo, estas líneas están mal hechas a propósito o hay una falta de técnica, ¿no? Porque vos me decís, ¿está bien Chick Corea y está mal los Ramones? No, yo creo que los Ramones están perfectos y Chick Corea también. Ahora, si los Ramones tocaran con la guitarra desafinada, y yo te diría, ay, y bueno, ahí sí. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que tener, a ver, que me parece que son importantes. Por más mongo que sea tu tradicional, creo que la línea tiene que estar. Los fundamentos. Y tienen que más o menos, si querés que no ese tatuaje se vea bien con el paso del tiempo, ¿no? Me parece que fundamental, elijas el estilo que elijas, la línea tiene que estar bien puesta en el tradicional, la sombra tiene que estar bien puesta, el color, por más básico que sea, tiene que estar bien aplicado. Claro, ahí tengo, yo viste, cuando miro un tatuaje digo, ¿esto lo quiso hacer a propósito así o está limitado técnicamente? Claro. Y es como que muchas veces, esto es muy personal, siento que del error crean un estilo y a veces no termina a mí de llegarme, ¿entendés? Como ser. Que digo... Por ejemplo, hay un artista mexicano llamado Dr. Lacra, no sé si lo conoces, que el pibe es más artista plástico que tatuador, aunque tatúa un montón, y como que él creo que nunca su intención fue perfeccionar su estilo, su técnica, pero está bien en lo que él hace, porque se ve súper fresco. Que de alguna forma también es lo que trata de mostrar el tradicional, creo, que es como el impacto, mira, esto es. También, ¿entendés? ponele, vos ves tatuajes hechos por la tribu Iban de Borneo, y
sí, claramente quizás el negro no está perfecto ejecutado, ¿no? Pero bueno, tenés que contemplar el tatú desde ese lado. Claro, ¿no? con un contexto Claro. de tiempo y de lugar. Claro, quizá es probable que los Ramones no esté súper bien ejecutado lo que estén tocando, pero bueno, entender el contexto, ¿no? de los tipos, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, claro. Y aparte también hay otra cosa. La gente, nosotros no hacemos el tatú solos, nosotros tenemos que tatuar con alguien, que es el cliente, que es lo que nos pide. Puedes tener la suerte de que venga uno que te diga, sé lo que se te cante, soy nada, tengo cero participación, pero nosotros tenemos un laburo consensuado. La negociación, claro. Tenemos un laburo consensuado. A veces pasa que viene un cliente y te dice, quiero hacerme un tradicional, y que poco color o mucho color, mucho color. Que le vas a decir no, porque él trae, no, está bien, el tipo lo quiere con mucho color. Pero si sea poco o mucho, lo mejor aplicado o Sí. bien aplicado, mejor Sí, dicho, ¿no? me parece que sí. Porque... sí, aparte es muy probable que si se le aplica como el culo vuelva a retocarse. Claro. Así que es mejor que se le aplique bien. Hablaba con un amigo y colega y hablábamos un poco de eso, ¿no? Como que decíamos, te vas a dedicar a hacer puntos que sea, o sea, hablo de un lunar, que sea el mejor lunar que puedas hacer, ¿no? Bien, lo posible. Porque esa persona te está, en nuestro caso que trabajamos de tatuar, te está pagando por el 100% de tu capacidad y Tal de cual. tu buena predisposición, Pero tal cual. ¿no? Entonces, es como que algo a bajarle, si alguien quiere tomarlo, por supuesto, el consejo, es como todos los tatuajes que hagas, así te dediques a hacer un solo estilo o todo, ¿no? Tatuaje, no sé cómo le llaman acá puntualmente en Buenos Aires o en tu estudio, los tatuajes de pasada, de la calle. Sí, nosotros decimos walk-in. Walk-in, claro. Lógico, tenés que hacerlo bien. Es hacerlo Sí, perfecto, o por lo menos lo que para vos sí. consideras Sí, perfecto, porque ¿no? aparte eso es el nombre del estudio que se va, por ahí a dónde te lo hicieron, o quién te lo hizo. Entonces por más que muchas veces esos tatús quizás pueden no curar del todo bien, porque o la persona se los curó mal, o lo que sea, pero bueno, tratar de hacerlo Hay varios por supuesto, factores. lo mejor posible, claro, sí, siempre. Aunque a veces uno tiene días mejores, días peores, pero bueno, en sí yo creo que lo importante es lograr, porque uno no es una máquina, es lograr que tenga siempre un nivel aceptable. Claro, ¿no? respetable para Sí, arriba.